Miércoles 3 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Hoy les tenemos abundante información electoral que usted necesita saber. Veamos primero nuestros titulares. JN inauguró primer encuentro de comunicadores y periodistas a nivel nacional. Conozca hoy el rol del JNE en las elecciones de autoridades en los centros poblados del país. Encuesta de OMPE revela que partidos desean más información sobre reglamentos de financiamiento y supervisión de fondos. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que las organizaciones políticas son responsables de los candidatos que llevan a las elecciones internas. La asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Alexandra Marayano, indicó que para las elecciones regionales y municipales, los candidatos tienen que cumplir requisitos que están contemplados en la Constitución Política del Perú y en la normativa electoral. Hay que recordar siempre que en el marco de un proceso electoral, ya sea general o de regionales y municipales, como el que vamos a tener en octubre de este año, los candidatos tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Requisitos que están contemplados en nuestra Constitución Política, en nuestra Ley de Elecciones Municipales, en la Ley de Elecciones Regionales y en la normativa electoral que existe. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, como parte de esta ayuda que hace las organizaciones políticas, no solamente lo mencionamos con el tema de declarar interna, sino también para que puedan escoger a buenos candidatos, candidatos que merezcan realmente nuestro país, pone a disposición esta ventanilla única donde se pueden hacer las consultas acerca de los candidatos, acerca de sus antecedentes que puedan tener, ¿no? Es importante que las organizaciones políticas sean responsables de los candidatos que llevan a un proceso, en este caso de elecciones internas, porque recordemos que ahí se eligen a los candidatos que finalmente van a participar en las elecciones regionales y municipales. Y el Perú merece autoridades que sean probas, que sean honestas y que tengan un currículum limpio, ¿no? Para estas elecciones regionales y municipales, y de repente no nos veamos sorprendidos posteriormente luego de las elecciones con un panorama un poco desalentador, ¿no? La ventanilla única permite a las agrupaciones políticas conocer los antecedentes que registran los postulantes respecto a las sentencias condenatorias por delito doloso vigentes y en condición de cosa juzgada, órdenes de captura nacional e internacional y deudas por obligaciones alimentarias o por acreencias judiciales. Asimismo, brinda información sobre deudas por reparación civil contraídas con el Estado, tributarias ante la SUNAT o de carácter municipal, así como otros datos de interés. En la siguiente nota, el jefe de Servicios al Ciudadano de JNE, Luis Grillo, explica cómo usar la mesa de partes virtual de la entidad electoral. La mesa de partes del JNE tiene dos modalidades de atención, la presencial y la modalidad virtual, informó el jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, Luis Grillo, en entrevista a JNE TV. Grillo explicó cómo se accede a esta plataforma virtual. A los y a las ciudadanas a que puedan visitar nuestra página web www.jne.gov.pe. Una vez que abran nuestra página web, van a encontrar que en la parte inferior hay como ciertos cuadrados o iconos en la parte inferior de la plataforma, donde van a identificar entre ellos los discursos de nuestro señor presidente, la plataforma electoral, una plataforma sobre las elecciones regionales municipales 2022, entre ellas. En la parte inferior, al lado derecho, encontrarán este icono de la mesa de partes virtual. Una vez que hagan clic en este link, van a ver unos avisos sobre algunos recordatorios de presentación de documentos, sobre todo los jurisdiccionales, que estén enmarcados dentro del proceso electoral 2021. Por ejemplo, que se encuentra habilitado el sistema del SIGE, en plataforma que podrá acceder, y le damos el link. Una vez que vemos estos avisos importantes, los eliminamos, es decir, cerramos esa ventana, y vamos a ver que vamos a tener que registrarnos. Si no estamos registrados, debajo de este botón de ingresar, vamos a encontrar un link que dice no tiene cuenta y hay un link que dice registrarse.
Una vez que nosotros linkeamos, el sistema nos va a solicitar nuestro número de DNI, la fecha de nuestro nacimiento, que tendremos que poner día, mes y el año, las 4 cifras del año, y el dígito verificador del DNI, que se encuentra en la parte superior final del número del DNI asignado en nuestro documento. Una vez que nosotros ingresamos nuestros datos, el mismo sistema se va a encargar de brindarnos la información que se requiere para poder habilitarnos y poder hacer uso de esta plataforma. Entonces, a través de esta mesa de partes, sí es importante que mencionemos que vamos a requerir consignar todos nuestros datos personales y luego vamos a tener que ingresar en el sistema o seleccionar dentro del sistema el tipo de expediente que vamos a generar. Es decir, el trámite que vamos a realizar es un trámite administrativo o jurisdiccional, tendremos que seleccionar. Si este documento va a un jurado electoral especial, tendremos que seleccionarlo. Tenemos que especificar qué tipo de materia y qué tipo de escrito vamos a nosotros adjuntar. Una vez que hacemos esta clasificación, vamos a pasar a adjuntar la documentación, que esta debe de estar debidamente escaneada en formato PDF, ¿no? Recordemos que para que el sistema pueda continuar su proceso de recepción de estos documentos, tenemos que confirmar y aceptar los términos y condiciones, que como bien decía, se señala claramente el horario de atención y de registro, ¿correcto? Una vez entonces registrado el expediente, se va a remitir el acuse de recibo con los datos del expediente generado al correo electrónico consignado por el ciudadano. Ese es el trámite que se sigue cuando ingresamos a la mesa de partes en la modalidad virtual. Como se recuerda, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció que el horario de recepción virtual de documentos en la mesa de partes virtual será de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche para las elecciones regionales y municipales 2022. La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con su labor de organizar las elecciones internas de las organizaciones políticas. Esta vez el personal de la OMPE realiza las coordinaciones en Madre de Dios y Chimbote. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, con miras a los comicios internos del 15 y 22 de mayo, organiza el proceso electoral de 168 organizaciones políticas a nivel nacional. En ese sentido, personal de la OMPE llegó a Madre de Dios y Chimbote a realizar las coordinaciones para garantizar el proceso interno. El encargado de la OMPE en la región Madre de Dios detalló que se está realizando coordinaciones sobre el tema de seguridad con la macrorregión policial Madre de Dios y las Fuerzas Armadas para el ejercicio de estas elecciones, teniendo en cuenta que solo existe un movimiento regional que pasará por las elecciones internas en Madre de Dios. Asimismo, destacó que existe una tarea pendiente, esta es la de conformar las mesas de sufragio para la realización del proceso interno. Por otro lado, el responsable de la OMPE Santa se reunió con el jefe de la División Policial de Chimbote, siendo esta la primera reunión sobre las coordinaciones que se tendrán para garantizar la seguridad de los electores, miembros de mesa y todos los que intervendrán en los comicios internos. Cabe destacar que tanto la Policía Nacional del Perú como efectivos de las Fuerzas Armadas mantienen el orden y velan por las medidas de seguridad en los locales de votación. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, inauguró esta mañana el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, Información para la Democracia. Escuchemos parte de su discurso. Uno de los principales fines por los cuales se difunde información falsa en un contexto electoral es perjudicar la imagen del adversario político, qué duda cabe, candidato, a la organización política, etcétera, pero también afectar la credibilidad de los integrantes de los organismos electorales y del órgano electoral, es decir, no solamente de quienes los dirigen, sino también de todos los que los integran y del mismo organismo, y así afectar la legitimidad del proceso. Hemos sido testigos en el mundo de lo acaecido en Estados Unidos de Norteamérica en las últimas elecciones, y de cómo la justicia norteamericana se ha pronunciado contra los falsarios y los ha condenado porque lesionan la democracia. Con el apoyo de las instituciones representativas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad, a quienes agradezco su valiosa y calificada colaboración para la realización de este evento, este se está materializando ya.
Quiero agradecer también y dar la bienvenida a las y los periodistas de medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita e internet de todo el Perú que nos acompañan en estos días. Sus aportes, sus propuestas serán garantía indudable para el éxito de esta importante actividad, que no solamente es una actividad del jurado, es una actividad del país y va a contribuir, estoy seguro, al afianzamiento de los valores que todos compartimos. Estoy convencido de que los éxitos de esta primera reunión de trabajo y de estudio van a ser éxitos que van a favorecer a toda la nación. Todo sea por el Perú. En el mismo evento, Bettina Abol, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, destacó el esfuerzo del JNE por combatir las noticias electorales falsas. Desde el PNUD saludamos las iniciativas que han surgido desde los organismos del Estado para hacer frente a estas noticias falsas, como le ha venido haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Aún hay muchos retos por delante. Tenemos lecciones aprendidas durante el 2021 que nos han demostrado que actuar con rapidez y de manera articulada entre el Estado, los medios de comunicación y los actores civiles es la mejor manera de enfrentar esa otra pandemia de la desinformación. Por ello, resultan valiosas las actividades como aquella que nos reúne. De cara a las elecciones regionales y municipales, este será el reto. Actuar de manera conjunta, generando alianzas, pero también teniendo en cuenta la necesidad de innovar, descentralizar y poner por delante en cada una de nuestras acciones estratégicas el bienestar de toda la población. En la entrevista electoral del día hablaremos sobre las elecciones de autoridades municipales de los centros poblados, marco normativo y participación del Jurado Nacional de Elecciones. Nos encontramos con la doctora Jessica Clavijo, ella es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y para nosotros siempre es un gusto tenerla aquí en JN Noticias. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Paloma. Para mí también es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Un saludo a todos los televidentes de JNTV y mira, qué importante que estén abordando este tema de la elección de las municipalidades de centros poblados porque ha habido un cambio importante en la normativa sobre esta elección. Doctora, sí, en un primer momento explíquenos, por favor, cómo se define la categoría de centro poblado y qué diferencias tiene de un distrito. Claro que sí. Mire, es importante primero recordar que nuestra, digamos, demarcación territorial tiene, ¿no es cierto?, departamentos, provincias, distritos, hay órganos de gobierno local como son las municipalidades provinciales, distritales, pero justamente para proveer de mejores servicios a la población es que se ha establecido dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades lo que se denominan municipalidades de centros poblados, que también, al igual que las municipalidades provinciales, distritales, tienen un alcalde, ¿no? Su conformación es de un alcalde y 5 regidores, y justamente están constituidas para, por delegación, poder desempeñar y brindar algunos servicios para, evidentemente, la mejor calidad de vida de determinadas comunidades. Y hay algunos requisitos que también establece la misma Ley Orgánica de Municipalidades para su conformación. Debe haber la petición, por ejemplo, o una solicitud de un comité de gestión que debe contar con un número mínimo de firmas, los informes respectivos de las áreas pertinentes como de presupuesto, de planificación, de asesoría legal de las municipalidades, porque estas municipalidades se van a crear por ordenanza municipal provincial. Y a lo largo de los años han tenido efectivamente la elección de sus autoridades, pero dependiendo de la fecha de creación que tenían, es que las fechas para esta elección eran disímiles en diferentes departamentos, es decir, no se llevaban adelante en una fecha única. Perfecto. Doctora, justamente el viernes 11 de marzo los alcaldes provinciales deben convocar a estas elecciones de autoridades municipales. ¿Cómo se van a celebrar estas elecciones, ¿no? de autoridades municipales de centros poblados?
Así es, Paloma. Este 11 de marzo es un hito, una fecha muy importante, porque recordemos que hacia noviembre del año 2020 se dio una norma que modificó la Ley de Elecciones de Autoridades de Centros Poblados y la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta ley, ¿qué ha previsto y cuál es esta modificación fundamental? Y ya estas elecciones no van a ser en fechas diferentes por cada departamento, en cada circunscripción de la municipalidad provincial no se van a llevar adelante elecciones en fechas distintas, sino va a haber una fecha única a nivel nacional para todas las municipalidades de centros poblados. Esta fecha única va a ser el próximo 6 de noviembre. El 6 de noviembre va a ser la elección de municipalidades de centros poblados. Las municipalidades provinciales tienen a su cargo esta elección, ¿no? Es responsabilidad del alcalde provincial llevar adelante esta elección y por eso debe convocar elecciones hasta el 11 de marzo. La fecha es el 11 de marzo y debe comunicarlo al Jurado Nacional de Elecciones bajo responsabilidad. Si bien es cierto, está a cargo de la elección, debe hacer las coordinaciones pertinentes con también las municipalidades distritales y deberá tener la coordinación también respectiva con los órganos del sistema electoral. Y doctora, ¿cuáles son las funciones de los órganos del sistema electoral? Por ejemplo, en el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿cómo va a intervenir? Gracias por tu consulta, porque yo creo que también va a ser muy importante que estas funciones y la intervención quede claramente delimitada, ¿no? La ley establece que el alcalde provincial es el responsable de la ejecución del proceso. Asimismo, va a conformar un comité electoral, se tiene que conformar un comité electoral que va a estar integrado por 5 ciudadanos de la circunscripción elegidos por un sorteo, y para llevar adelante esta elección deben ceñirse a lo siguiente: deben observar el cronograma y las directivas que va a emitir la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto es muy importante, la línea de tiempo. Ese cronograma y las directivas que va a emitir la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, deben tenerla muy presente y van a poder contar también con la supervisión, ¿no?, y el asesoramiento tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del RENIEC en lo que requieran. El RENIEC va a tener también un rol importante, porque el RENIEC es el que va a elaborar y va a actualizar el padrón electoral. Antes, Paloma, te comento, eran las mismas municipalidades las que elaboraban su padrón electoral, realizaban justamente un empadronamiento de los pobladores y conformaban su padrón electoral. De acuerdo a las normas que se encuentran ahora mismo vigentes, ya recae en el RENIEC justamente esta labor de la elaboración y de la actualización de ese padrón electoral que se va a utilizar en las elecciones del próximo noviembre de este año. Perfecto. Respecto a la labor del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene un rol fiscalizador, el mismo día de la jornada, ¿cuáles son las acciones a desarrollar? Correcto. Mira, te comento que la ley de elecciones de municipalidades de centros poblados prevé que hayan garantías electorales, ¿no? Si bien es cierto, el jurado va a desarrollar una labor, digamos, genérica de supervisión, de asesoramiento en aquellas consultas que nos realicen, que nos formulen. En la misma ley de elecciones de autoridades de centros poblados, en el rubro de garantías, se prevé que se debe hacer coordinaciones, por ejemplo, con el auxilio de la fuerza pública, ¿no?, para mantener el orden, que pueden contar con observadores electorales, justamente para dar transparencia a este proceso electoral, pero también prevé que pueden celebrar convenios con el Jurado Nacional de Elecciones para que el día de la elección puedan contar con fiscalizadores. Nosotros tenemos un poco más de 190 municipalidades provinciales a nivel nacional, no con todas tenemos convenio, pero quedamos nosotros evidentemente llanos a que se inician las gestiones para celebrar los convenios interinstitucionales con el Jurado Nacional de Elecciones, podamos nosotros también estar presentes con fiscalizadores el día de la jornada electoral. El proyecto, digamos, del convenio se encuentra colgado en nuestro portal institucional, Paloma. Ellos necesitan contar con el acuerdo del Consejo que justamente autorice que se celebre este convenio interinstitucional, descargarlo del portal institucional y rápidamente se iniciarían los trámites para que puedan contar con fiscalizadores el día de la elección.
Perfecto. Doctora, ¿cuántos centros poblados hay en el país? Bueno, nosotros estamos justamente a la expectativa de poder contar con esta información hacia el 11 de marzo. Nosotros, por ley, no vamos a recibir esa información por parte de las municipalidades provinciales. Bajo responsabilidad deben hacer la convocatoria y darnos cuenta precisamente de la totalidad de centros poblados que van a tener elecciones este 6 de noviembre próximo. Perfecto. Ahora, respecto al horario de votación. El horario regularmente es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Precisamente se van a hacer las coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quienes le van a prestar también esa asistencia técnica que van a requerir. Ojo que las municipalidades provinciales, y es algo que no ha variado con la norma anterior ni la que está vigente, emiten también ellos, además de la convocatoria, una ordenanza que va a establecer las reglas de selección, por ejemplo, los requisitos para poder ser candidato, y se van a fijar algunas condiciones específicas. Evidentemente, todo dentro del marco de las normas electorales, básicamente de elección de centros poblados y aquellas referidas a la ley orgánica de municipalidades, que prevé algunos lineamientos. Ahora, respecto al tema del el comité electoral, ¿cómo está conformado este? Correcto. Paloma, te comento que el comité electoral está conformado por mismos pobladores del centro poblado. Se debe hacer un sorteo y va a estar integrado por 5 pobladores de este centro poblado que van a justamente llevar adelante esta elección, y tienen un rol importante porque además dentro de estas elecciones debe haber un debido proceso en el caso de que hubieran impugnaciones. Entonces, ante el supuesto de algún reclamo o impugnación que se pueda presentar, este comité electoral es la primera instancia, entonces tiene un rol importante, no solo de organización, sino también va a ser la primera instancia que va a resolver ante cualquier impugnación que se presente. Y si esta es apelada, es importante también recordarles que la última instancia es el Consejo Municipal Provincial. Perfecto, ellos resuelven las controversias electorales en todo caso. Así es, Paloma, y es importante también este rol que tienen, porque como te digo, el debido proceso en toda jornada electoral, en estos comicios, es imprescindible que se den garantías de publicidad, de participación, asegurando la participación ciudadana, y que haya ante alguna impugnación la resolución adecuada en doble instancia. Entonces, esa primera instancia será el comité electoral, la segunda instancia el Consejo Municipal, que es la última instancia además. Y bueno, llegado el momento, cuando ya se tengan los resultados, también será el alcalde provincial el que hará la proclamación de quien resulte alcalde o alcaldesa, y los regidores, que serán 5. Listo, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias y hablarnos más sobre esta elección de autoridades municipales de centros poblados. Ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, y hasta la próxima. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, seguimos con la información electoral. La Oficina Regional de la OMPE en Lambayeque reporta que más de 60.000 afiliados a organizaciones políticas participarían en las elecciones internas de mayo. Veamos la siguiente nota. La jefa de la Oficina Regional de Coordinación de Chiclayo, Teresa Durant, informó que más de 60.000 afiliados a las organizaciones políticas en la región Lambayeque participarían de las elecciones internas para elegir a los candidatos del proceso electoral de octubre. La especialista señaló que se cumplen con los lineamientos de la OMPE y el cronograma del JNE con relación a los 15 partidos y 2 movimientos regionales. Según las últimas disposiciones, la funcionaria remarcó que el proceso interno del 15 y 22 de mayo se realizará en instituciones educativas que se acondicionarán en cada provincia de esta región norteña, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Durán Silva explicó que cada mesa de sufragio contará con un mínimo de 25 afiliados. Mencionó que a la fecha hay más de 60.000 adscritos a las organizaciones políticas. Sin embargo, resaltó que se está a la espera de que el RENIEC emita los informes relacionados a la verificación de los padrones a fin de tener el total de afiliados hábiles que participarán en las elecciones internas.
La OMP se reunió con los partidos políticos que participarán en las elecciones internas del 2022 con el fin de realizar una encuesta sobre la organización del proceso electoral, donde más de 30 representantes respondieron que se sienten satisfechos por la asistencia técnica de la OMP, entre otros datos. Veamos. En una encuesta organizada por la OMP sobre la organización del proceso electoral, se determinó que el 85% de los partidos políticos priorizan la difusión sobre temas de financiamiento y supervisión de fondos, mientras que solo el 68% opina lo mismo sobre el reglamento de elecciones internas. Además, se señaló que para postular al número mínimo de circunscripciones y no perder su inscripción, aplicar la paridad horizontal y rendir cuentas son las actividades más difíciles para los partidos políticos. Asimismo, se demostró que las razones para haber elegido una modalidad abarcan las facilidades para armar las listas, fomentar la participación de las personas afiliadas y cumplir con el estatuto. En este sentido, el 100% de representantes se siente satisfecho con los servicios de asistencia técnica de la OMP, el desempeño de las oficinas regionales de coordinación y el sitio web de las elecciones internas. Alexandra Ames, politóloga y jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, nos cuenta cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un funcionario público. Veamos. La politóloga Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, recordó cuáles son los requisitos mínimos para desempeñar funciones en entidades públicas, incluso si se trata de cargos de confianza. Las condiciones mínimas que una persona debería tener para entrar al Estado, yo diría que son básicamente tres. La primera es un compromiso real por el país, por la gente. La segunda es sin duda una preparación técnica idónea para el cargo, es conocer el problema sectorial, el problema público que se busca resolver. Y el tercero, evidentemente, también vinculado a la integridad pública. Según la politóloga Ames, los puestos de confianza se otorgan en un máximo del 5% a personas del entorno político, por lo que refiere que se espera que también cuenten con preparación técnica e idoneidad al cargo. Sin embargo, en la práctica esto no sucede. El Congreso puede y debería ayudar elevando las vallas de la preparación técnica que deberían tener los servidores públicos, pero no basta con mirarlo desde una sola perspectiva, sino que hay que mirarlo como una gran reforma en donde se pueda fortalecer este servicio civil sólido, apostando por la meritocracia que aún no tenemos. El servicio civil se fortalecería mediante la meritocracia, indicó Ames. El problema que tenemos en el Perú es que justamente al no tener un cuerpo sólido de servidores públicos dentro del Estado, permitimos que estas crisis políticas calen y ensucien, digamos, la posibilidad de implementar políticas públicas correctamente. Por último, exhortó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a trabajar juntos para tomar las mejores decisiones a fin de fortalecer las instituciones y activar todos los mecanismos para tener un Estado profesional y meritocrático al servicio de todos los peruanos. Ahora estamos enlazados con nuestra compañera Lisette Guzmán, quien se encuentra en el auditorio de la sede Nazca de JNE y nos tiene novedades sobre este primer encuentro de comunicadores y periodistas organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Así es, Paloma, nos encontramos en el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas Información para la Democracia. A mi costado se encuentra Denise Ledgar, ella es oficial de la democracia del PNUD. ¿Qué tal? Muy bienvenida a JN Noticias, por favor. Coménteme, ¿qué percepción ha tenido de este evento? ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A mí me parece que es de suma importancia este evento porque aborda uno de los problemas más importantes, uno de los problemas que hemos enfrentado en las elecciones pasadas y que probablemente vamos a enfrentar incluso con mayor intensidad hacia las elecciones regionales y municipales, ¿no? Que es el tema de la desinformación, ¿no? Si una población, si una ciudadanía no está bien informada, no tiene acceso a una información de calidad, ¿no? Las decisiones que pueda tomar se tergiversan, ¿no? Entonces, es importante que la gente pueda tener buena información, que los periodistas tengan herramientas para identificar cuándo estamos frente a información falsa, ¿no? Entonces, creo que espacios como este, donde hemos visto periodistas de varias regiones, que eso me parece súper valioso,
y creo que el diálogo ha sido también interesante, han salido algunos temas y preguntas, ¿no? Y preguntas que creo que vamos a ir resolviendo en el camino, pero sobre todo poner este tema sobre la mesa, ¿no? Creo que ahora más vale temprano que tarde, ¿no? Y hacerlo ahora creo que ha sido algo muy importante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está trabajando el PNUD para enfrentar este tema de desinformación que se viene en las líneas regionales y municipales? Bueno, nosotros desde distintos frentes, ¿no? Nosotros trabajamos desde el respeto a la gobernabilidad, ¿no? Porque la desinformación debilita la gobernabilidad democrática, y ahora estamos pasando por momentos complicados de crisis de gobernanza, crisis institucional, partidaria, política, ¿no? En donde la información juega un rol fundamental. Entonces, el PNUD desde varios frentes. Uno es mediante la asesoría técnica a las instituciones electorales, no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino a la OMPE y a la RENIEC también, ¿no? Para poder informar de la mejor manera a la ciudadanía. Por otro lado, también el tema de educación digital, ¿no? Nosotros estamos trabajando a través de una plataforma de medios de comunicación llamada Amayuya, impulsada por PNUD, en la cual tiene una parte que es la capacitación a los periodistas. Y lo más relevante me parece que hay capacitación para periodistas en regiones, ¿no? Y de medios locales pequeños también, no solamente escritos, sino también radios locales, incluso en otras lenguas, ¿no? Entonces, esto es importante porque no debemos olvidar a las personas en todos los rincones del país, ¿no? Entonces, por ahí estamos también trabajando, brindando información, capacitando, ¿no? En educación digital a los periodistas para que tengan más herramientas para que ellos mismos puedan combatir la desinformación, ¿no? Y bueno, Amayuya va a iniciar una segunda etapa. Nosotros tuvimos una primera etapa en las elecciones generales del año pasado. Mañana creo que es la mesa donde va a estar Amayuya y se va a presentar esa experiencia que ha sido reconocida como una buena práctica a nivel internacional, ¿no? Y es la primera plataforma colaborativa de medios de comunicación, ¿no? Entonces, son múltiples medios de comunicación que utilizan una metodología muy rigurosa, ¿no? De verificación de información y después poderla difundir a través de sus propias redes, ¿no? Entonces, mañana el representante de la red Amayuya va a poder un poco contarles más, ¿no? Y ese es uno de los proyectos que PNUD está impulsando también. Perfecto, muchísimas gracias por esta información que nos has brindado, y así comentarles que el Jurado Nacional de Elecciones tiene su comité de fact-checking que está combatiendo con este tema de desinformación. Adelante contigo, Paloma. Ya tenemos una entrevista con la doctora Zulema Aliaga, ella es abogada de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, muchas gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. Hoy precisamente hablaremos sobre el marco normativo que se aplicará en las elecciones regionales y municipales que se ha emitido recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones a través de una precisión, ¿no? ¿Podría explicarnos al respecto? Sí, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución 127-2022, a través de la cual ha precisado el marco normativo, y esta resolución reviste una alta importancia, pues no solo se erige como un instrumento que compila o unifica el bagaje normativo para estos comicios, sino que además optimiza los principios de seguridad jurídica, preclusión, predictibilidad e intangibilidad normativa electoral, y da a conocer a los intervinientes del proceso todas aquellas reglas que deben observarse para poder de esa manera también ayudar al Jurado Nacional de Elecciones a cumplir la función, que es la de asegurar que las votaciones traduzcan el reflejo de las decisiones y elecciones de la ciudadanía. Doctora, ¿existen antecedentes en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto a este tipo de precisiones en el marco legal? Sí, en efecto, la emisión de resoluciones declarativas respecto al marco normativo aplicable a determinado proceso no es una creación nueva, sino que supone una práctica usual en la historia del Jurado Nacional de Elecciones. Así, por ejemplo, se tiene la resolución 338-2015,
del 23 de noviembre del 2015, a través de la cual se precisó el marco legal aplicable en ese entonces al proceso de elecciones generales del 2016. Así que en este caso no tenemos una novedad, sino que es una práctica usual. Claro, perfecto. ¿Cuál es el plazo que tiene el máximo ente electoral para emitir las disposiciones normativas reglamentarias en el contexto de estas elecciones subnacionales? Para el marco de las elecciones regionales y municipales 2022 se han establecido como plazos, o en todo caso, tenemos dos leyes que han establecido plazos. La primera es la 31354, a través de la cual señala que todas las normas reglamentarias deberán publicarse el 5 de febrero de 2022. Y después tenemos la ley 31357 que introduce disposiciones complementarias transitorias aplicables en el marco de la lucha contra la COVID, respecto, por ejemplo, de elecciones internas, renuncias, declaraciones juradas, y que establece que el jurado, en todo caso autoriza al jurado a emitir toda disposición reglamentaria en el plazo de 30 días. Entonces tenemos dos plazos. Uno, que es en abstracto, hasta el 5 de febrero de 2022, para la publicación de todo tipo de reglamentos que no estén relacionados a la materia que establece la segunda ley, que es la 31357. Es en observancia de estos plazos que el jurado emitió y publicó oportunamente los reglamentos y demás disposiciones reglamentarias y normativas netamente electorales para el desarrollo del proceso. Así, por ejemplo, tenemos la emisión del reglamento de elecciones internas, propaganda electoral, el reglamento de inscripciones tanto regionales como municipales. También tenemos disposiciones sobre renuncias, licencias, declaraciones juradas, entre otras normativas que han sido publicadas previamente desde el peruano, pero también han sido difundidas y publicadas en el portal institucional. Doctora, y en el caso del Congreso de la República, ¿hasta cuándo se tiene el plazo para hacer la modificación de la normativa, de las leyes relacionadas también a este proceso? Sí, para el caso del Congreso de la República también es de aplicación y de observancia estas dos leyes que han sido emitidas por dicho Poder del Estado, en el que en la ley 31354 es que se señala el primer plazo, que es una prórroga de 30 días calendarios a partir de la publicación de esta ley para que el Congreso pueda aprobar cualquier tipo de reforma electoral. En ese caso, en el respeto a ese plazo, el Congreso aprobó en todo caso la ley 31357, que estableció diversas disposiciones de reforma electoral. Esa es la última oportunidad que tuvo el Congreso para poder emitir cualquier norma de carácter electoral aplicable a este proceso. Ello no enerva que, por ejemplo, en su labor o producción legislativa actualmente pueda modificar alguna norma electoral, pero que eso prorrogar su vigencia, sus efectos a la culminación del proceso actual. Claro, doctora, en todo caso ya no es posible que se modifique la normativa, ¿no? Y es que es necesario recordar que existe un principio o una medida de intangibilidad de las normas electorales, que esto evite que las reglas de juego se cambien en cualquier momento. Correcto, el contenido básico de este principio de seguridad jurídica es la predictibilidad, es que los actores que van a intervenir en estos comicios puedan conocer qué normas o cuáles son las reglas del juego. La modificación constante no solamente los deja sin una predicción de qué normas se va a aplicar, sino que además podría atentar contra el cronograma electoral. Y conforme ha señalado el propio Tribunal Constitucional, el cronograma es inalterable, tampoco puede ser suspendido. Su intangibilidad responde al principio de seguridad jurídica y predictibilidad, que es pilar fundamental de todo proceso electoral, y que además ha sido reconocido como principio implícito de la propia Constitución. Además, porque los procesos electorales tienen hitos establecidos, tienen etapas y procesos preclusivos, perentorios. Por lo tanto, modificar la normativa ya aprobada con anterioridad para aplicar un proceso en el que los hitos tienen que respetarse sí o sí, pues dejaría en indefensión a los propios actores de esos comicios, por lo que es necesario mantener esa intangibilidad normativa para que podamos saber cuáles son las consecuencias, digamos, de determinados actos a lo largo del proceso electoral. Claro. Doctora, para precisar en el sentido del cronograma electoral, una vez establecido, ¿este no puede ser alterado por ningún precepto? No, el cronograma electoral, como señalaba, contiene o se caracteriza por tener un cúmulo de actos concentrados.
En ese sentido, al ser perentorios, no podrían ser alterados o suspendidos. Ya el tribunal, como señalaba, ha reconocido esta capacidad o esta característica que además se alinea con el principio de seguridad jurídica que revisa el proceso electoral, por tanto no pueden ser modificados. Además, porque el cronograma tiene una razón de ser, no solamente señala cuáles son las etapas o qué actos se debe desarrollar en cada uno de estos, sino porque además el resultado del cronograma o de la ejecución de cada acto nos va a llevar a que el jurado pueda proclamar correctamente a los candidatos que resulten ganadores del proceso dentro de los plazos que establece la propia ley. Entonces el cronograma no puede ser alterado de ninguna manera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si los partidos políticos o alguno de los actores electorales o políticos no cumplen o no aplican adecuadamente esta normativa? Bueno, las consecuencias para la inobservancia en normas con rango de ley o en específico las disposiciones reglamentarias están específicamente establecidas en cada uno de sus cuerpos normativos. Y que pueden ir desde una inadmisibilidad hasta una improcedencia, retiro de candidatos. Eso va a depender de cada propia norma que ya preestablece y cada consecuencia. Por lo tanto, es importante la lectura de estas. Y además es muy importante traer a colación la resolución que se ha emitido recientemente, la 127 de 2022, ¿no? Porque ha recopilado todo el marco normativo para dar a conocer de manera transparente, oportuna, a organizaciones políticas que van a ser los actores activos en este proceso electoral, pero también a los ciudadanos que pueden intervenir, digamos, a través de tachas, entre otros actos que se les permite por ley. Y cabe resaltar también que estas normas no solamente son compiladas ahora, sino que han sido previamente publicadas desde el mes de noviembre del año pasado hasta la fecha, por lo que puede ser conocimiento público y puede ser también de libre acceso a través del portal institucional. Y se hace la difusión adecuada, ¿no? Por los diferentes canales, redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, JNE-TV, también está en el portal, como nos indicaba, y por supuesto en el diario oficial El Peruano. Sí, y además cada resolución ha sido previamente notificada a cada organización política inscrita a la fecha, así que la difusión y el conocimiento, la publicación ha sido cumplida. Qué bueno que lo detalla, doctora. Ahora, para estas elecciones regionales y municipales, ¿de cuántas leyes, reglamentos, disposiciones normativas estamos hablando? Conforme se ha recopilado en la resolución 127 de 2022, estamos hablando de un promedio de 30 normas electorales que en efecto son normas aprobadas dentro del plazo señalado por las leyes para normas netamente electorales. Pero también el jurado está emitiendo resoluciones de carácter administrativo, pero que también van a cobrar vigencia en el proceso, como por ejemplo la tabla de tasas electorales, que no es una norma netamente electoral, sino que es general, pero que también va a ser aplicable. Entonces, tenemos ya nuestra ley 127 que nos establece cuáles son las normas electorales, y también tendríamos que estar revisando aquellas otras normas administrativas que son obviamente publicadas con la oportunidad correspondiente. La normativa electoral en el país es bastante dispersa, ¿no? En todo caso, con el objetivo de compilar un poco, de tratar de organizar, ordenar, facilitar que los partidos políticos, los abogados tengan más conocimiento, se publica esta última resolución. Sí, en efecto, se está tomando como medida para poder dar a conocer, como señalábamos, no es una novedad, sino es un uso frecuente, la compilación, de manera que aquellos que intervengan en este proceso puedan ver satisfechos sus derechos políticos, pero también teniendo en consideración y sobre todo adecuándose a los lineamientos de las normas y reglamentos que se están expidiendo. Listo, excelente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. No, a ti muchas gracias. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Una vez más nos conectamos con Lisette Guzmán, quien continúa en el auditorio de la sede Nazca de nuestra institución. Lisette, adelante, cuéntanos, ¿con quién estás? Así es, Paloma, nos encontramos en el primer evento nacional de comunicadores y periodistas de información para la democracia. A mi costado se encuentra Rodrigo Salazar, quien nos puede brindar mayor información. Coméntame, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué percepción has tenido con respecto a este evento? ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, en primer lugar me parece un evento interesante para discutir y sobre todo importante de cara a elecciones regionales, ¿no? Que lo haga el Jurado Nacional de Elecciones, que convoque a periodistas de regiones, periodistas digamos de medios de comunicación y periodistas independientes es fundamental para que podamos discutir cómo hacer un mejor trabajo y no caer en noticias falsas de cara a las elecciones regionales.
Como ha visto, el año pasado las elecciones se dieron en un contexto en lo que es en redes sociales, ha afectado mucho las fake news. ¿Cómo cree entonces que se llevarán a cabo en estas elecciones regionales y municipales? ¿Qué manejo debería haber? Bueno, va a ser peor seguramente, ¿no? Vamos a pasar de 2 candidatos a cientos de candidatos y con seguridad la atomización de las mentiras va a ser mayor, por tanto más difícil de poderlas controlar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que hemos discutido hoy día, ¿no? Es tener de alguna manera, respetar una metodología para poder producir la información y que el periodista no incurra en desinformación, ya sea de manera adrede o accidental. Y también entender un poquito más cuál es el rol de los periodistas y de los medios, que no es tanto querer convencer al ciudadano de votar por alguien, sino de darle la información para que él lo pueda interpretar y sacar sus propias conclusiones. Serán lo que son 3 mesas de diálogo. Ahora se han visto una. ¿Cuáles serán sus siguientes mesas de diálogo que se verán el día de mañana? Mañana, se van a discutir las siguientes 2 mesas, asuntos relacionados a cómo poder evitar caer en desinformación y también cuáles son algunas, de repente pueden ser tips o algunos elementos de cómo poderlas identificar también, ¿no? De alguna manera, tanto periodistas como ciudadanos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por esta valiosa información. Nos vamos a continuar en este evento, Paloma, para traerles mayor información al Jurado Nacional de Elecciones. Adelante contigo. Bien, Lisette, muchísimas gracias por esta valiosa información y efectivamente mañana todavía tenemos esta segunda jornada y seguramente también tendremos la cobertura a través del canal JNE TV y las redes sociales del máximo ente electoral. Continuamos con la información. La Contraloría nos reporta sobre las acciones de control realizadas en las regiones de Tumbes, Arequipa, Cusco y Piura. Con la finalidad de ver in situ la situación de importantes obras de impacto social para la región Tumbes, el Contralor Nelson Schack supervisó proyectos de inversión pública que se realizan en los sectores de pesca, educación, vivienda y urbanismo. Además, recorrió las defensas ribereñas de la zona, verificó la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura vial de la zona oeste del distrito de Tumbes, que comprende el centro poblado Pampa Grande, a cargo del Ministerio de Vivienda. En el lugar, los vecinos de Pampa Grande expresaron su preocupación por el estado de la obra, cuyos trabajos se encuentran inconclusos y han generado aniegos y contaminación en la zona. Asimismo, supervisó las obras de saneamiento básico del sector Vía Canal del barrio San José, la instalación del servicio de protección contra las inundaciones en las localidades de La Palma y Canario 2 y el Centro de Salud de Zarumilla. El Contralor hizo un llamado a las autoridades de la región y a los ministerios a cargo de algunas obras para que culminen los trabajos, los cuales redundarán en oportunidades de desarrollo para los tumbesinos. Afirmó que la Contraloría continuará realizando servicios de control a estos y otros proyectos para detectar riesgos que afecten su ejecución y sean subsanados por los gestores públicos. La Contraloría General identificó un perjuicio económico superior a los 14 millones de soles en el gobierno regional de Arequipa por deficiencias técnicas, ampliaciones de plazo injustificadas y trabajos incompletos en la ejecución de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos de Aplau y Huancarqui, provincia de Castilla, en la región Arequipa. En el informe de auditoría de cumplimiento se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 personas, entre las que se encuentra una exgobernadora regional. En la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales se evidenció deficiencias constructivas y pago por trabajos no ejecutados. La obra actualmente se encuentra inoperativa y sin funcionamiento. La obra data del 2014, año en el que se suscribió el contrato de ejecución por más de 43 millones de soles. Sin embargo, se pagó 50 millones de soles en el 2017, fecha en la que se resolvió el convenio por problemas financieros de la empresa. La Contraloría detectó un perjuicio de casi 1 millón de soles en la empresa pública Electrosur Este durante los años 2015 al 2019 en la región Cusco. La entidad otorgó plazos a empresas contratistas sin sustento técnico y legal en la ejecución de un nuevo alimentador y líneas de tensión y adquisición de transformadores y pararrayos. La Contraloría notificó los informes de control al presidente del directorio de Electrosur Este S.A.A. y al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de acciones legales que correspondan contra los funcionarios y servidores implicados.
La Contraloría identificó irregularidades en la aprobación de expedientes técnicos y pagos por trabajos deficientes en la obra de ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Ayabaca, que han ocasionado un perjuicio económico de más de 4 millones de soles, por lo cual recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contra 3 exfuncionarios de la gerencia subregional Luciano Castillo Colonna. Según el informe de auditoría de cumplimiento, determinó 3 observaciones desde el trámite para la aprobación del expediente técnico, suscripción del contrato, documentación de valorizaciones, así como visita de inspección física a la obra. El informe fue comunicado por la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas. El Seguro Integral de Salud nos presenta a continuación su microinformativo SIS a tu servicio. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Esta semana, el Seguro Integral de Salud lanzó la campaña Yo Tengo SIS y Tú, que permitirá a las personas verificar si cuentan con uno de los 5 planes de seguro que brinda el SIS a la población. Los detalles en la siguiente nota. SIS afilia a todas las personas que no cuenten con un seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica o si el ciudadano solicitó acceder al financiamiento en salud que brinda la aseguradora pública más grande del país. Para que los pobladores verifiquen si cuentan con alguno de los 5 planes de seguro, esta semana se lanzó la campaña Yo Tengo SIS y Tú. La población puede verificar si tiene SIS a través de la app SIS Asegúrate Infórmate, la página web www.gov.p/SIS, enviando un mensaje al WhatsApp 941-986-682 o un correo a sis@sis.gov.p. El SIS financia la cobertura integral y gratuita de tus atenciones en salud. Verificar si eres un asegurado es fácil y rápido. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Ahora la Agencia de Noticias Andina nos reporta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno aprobó la propuesta de devolución inmediata de los aportes a los fonavistas, con pagos iniciales que van desde los 420 a 700 soles, propuesta que será enviada al Congreso y que beneficiará a todo el padrón de fonavistas, que es de 1.800.000 aportantes. Desde hoy, 3 de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el inicio de la imposición de sanciones a los ciclistas que incumplan el reglamento de tránsito. Los miembros de la Policía Nacional son los encargados de imponer las papeletas que van desde los 23 a 368 soles. La provisión de vacunas para seguir inmunizando contra el COVID-19 a la población peruana están aseguradas, afirmó el ministro de Salud, Hernán Condori. Sostuvo que el país está recibiendo cada semana un lote de 624.000 vacunas contra el coronavirus y que la campaña de vacunación continuará con la misma política de antes. El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Perú continúa en descenso. De acuerdo con los informes del Ministerio de Salud, a la fecha 1.924 personas están hospitalizadas, de los cuales 908 se encuentran en cuidados intensivos. El informe del MINSA actualizado hasta las 22 horas del martes 1 de marzo indica que en las últimas 24 horas se registraron 3.506 nuevos casos confirmados de coronavirus, 101 altas hospitalarias y 54 fallecidos. Más de 83.000 ciudadanos de 436 localidades se beneficiaron con el recién inaugurado proyecto de electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, en la región Cajamarca. La obra, que beneficia a 20.930 viviendas, demandó una inversión de 124 millones de soles. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
Tras el inicio de las clases presenciales en el país, Indecopi orienta a los padres de familia sobre derechos y normas en los colegios privados. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Con la finalidad de orientar a los padres de familia en este retorno a clases, el Indecopi lanzó la campaña de Vuelta al Cole con Indecopi 2022, en donde mediante la guía digital Checa tu Cole, brindan recomendaciones sobre los derechos y deberes en el servicio escolar privado. Algunos puntos resaltantes que deben tomar en cuenta los apoderados de menores de los diferentes colegios son los costos en matrículas, compras de útiles escolares y uniformes, además de los pagos que deben realizar durante el año escolar. Solamente son 3 por los conceptos que pueden cobrar los colegios particulares. La cuota de ingreso, ¿no? La cuota de ingreso que es por única vez cuando recién el alumno ingresa al colegio, ¿ya? Lo segundo es la matrícula, ¿ya? Y esa matrícula sí es anual, pero el monto de la matrícula no debe nunca ser mayor al monto de la pensión. Todos los colegios están obligados a tener, a reservar en todo caso, 2 vacantes por aula para este tipo de niñas o niños, ¿no? Están obligados, o sea, si el colegio A tiene 3 salones de primer grado, debe tener 6 vacantes para niños con necesidades educativas especiales. Si el colegio iba a variar el monto de la matrícula, de las pensiones de este año 2022, tuvo que haberlo informado por lo menos 30 días antes de que termine el año 2021. Y como ya se inicia con la presencialidad o semipresencialidad, sí, en efecto los colegios tienen que haber adaptado, habilitado sus instalaciones, haber verificado primero el tema del aforo, ¿no? Porque tienen que asegurar que en sus aulas por lo menos haya una distancia de 1 metro alrededor, en toda dirección del alumno o de la alumna, ¿no es cierto? Adaptado eso, que haya señalética, que haya avisos en todo el colegio donde vaya indicando que los niños y las niñas tienen que estar siempre con su mascarilla, tienen que lavarse las manos y tiene que haber puntos de lavado de manos, puntos de desinfección, como bien lo has indicado, los salones de clase tienen que estar con ventilación natural. Por su parte, las instituciones educativas también deben tener claras las normas para brindar un buen servicio a los estudiantes. De esta manera, el Indecopi indica que deben cumplir con una correcta ventilación natural, separar 2 vacantes por aula para alumnos con discapacidad e informar de manera clara a los apoderados con respecto al servicio brindado durante el año. Durante ya el año, el padre de familia se ve imposibilitado de pagar las pensiones. El alumno no debe ser afectado de ninguna manera. Si el padre de familia ya se ve imposibilitado de pagar una pensión o más pensiones o algún concepto de los 3 ya mencionados, el alumno no tiene por qué verse afectado en su proceso formativo educativo. El colegio no debe de ninguna manera, no puede, está prohibido, que recomiende marcas. No puede decir colores de tal marca o ropa de tal marca. O comprar en tal lugar, ¿no? O en tal lugar determinado, no, es libertad de elección. El padre de familia debe poder elegir en forma absoluta dónde compra, de qué marca. Para mayor información, reclamo o denuncia puede comunicarse al 0800 40 40 o al correo colegios@indecopi.gov.pe. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de las Islas Ballestas. Permiso.